Muy bien. Sí, estábamos viendo esta parte hacia donde la fe se proyecta, vamos a decirlo así. La fe camina sobre las promesas de Dios. Imagínense a Pedro cuando él quiso caminar sobre las aguas y le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú el poderoso, si eres el Dios que ha sido hecho hombre para habitar entre nosotros, manda, le dice así, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor solo una palabra dijo: ven. Y fue suficiente. Pedro creyó en esa palabra, ven. Bajó de la barca y empezó a caminar en forma sobrenatural. Pero de pronto Pedro quitó sus ojos del Señor y empezó a ver el mar agitado y empezó a hundirse. Bueno, él pudo comprobar que la autoridad con la que Jesús hablaba tenía poder sobre la naturaleza. Y esa palabra habla de su poder. Entonces, la escena de Pedro es una escena de fe mientras creyó, mientras confió, mientras seguían resonando en sus oídos la palabra del Señor: ven. Y esos pasos es la escena que Dios quiere proyectar en una vida de alguien que cree en Él, caminando sobre lo natural, por encima de lo natural. Y vamos a leer de nuevo, por favor, Éxodo 34, 10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Así es. Bueno, en el versículo anterior, Moisés le hace esta petición: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Bueno, él se está confesando como parte de un pueblo que no es digno de este Dios, pero la iniciativa es de Dios. Su misericordia, su amor, sus planes parten de su corazón, de su voluntad, de lo que Él tiene para compartir con nosotros. Y dice que hace un pacto, el pacto de la ley. Y él contestó, Dios contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Bueno, en un sentido, Moisés es parte de este pueblo, pero aquí le está hablando a Moisés como el líder que Dios está poniendo delante de su pueblo, y lo está poniendo como un testimonio de fe. Yo haré contigo cosas maravillosas, y tu pueblo verá todo lo que yo haré. Entonces, en ese sentido, Dios busca hombres y mujeres de fe, porque la naturaleza humana es incrédula, rebelde, idólatra, desobediente, que no confía, no tiene fe en Dios,
todo el esfuerzo humano hasta agotarse, habla de que no tiene fe más allá de lo que él puede hacer. Por eso acabamos de leer aquí, el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Más allá de sus promesas, no hay. Muchos atribuyen o le piden a Dios cosas que Dios nunca ha dicho que te daría o que haría. La fe está descansando en las promesas de Dios y más allá no hay nada. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, respondemos con esa verdadera fe, porque descansa en una promesa. Por ejemplo, una gran dificultad que encuentra una persona cuando acepta a Cristo, cuando se convierte a Cristo, cuando decide entrar por esa puerta que es Él. Una gran dificultad es entender las cosas de Dios, las cosas escritas, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni llegaron nunca a estar en el corazón del hombre, y encuentra una impotencia, una incapacidad que lo desalienta para introducirse en la palabra de Dios. Por ejemplo, acerca de esa gran dificultad, Dios tiene una promesa que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora mis ojos están sobre ti porque tú has creído en mí. La obra de enseñarte el camino depende de mí. Que tú conozcas mi voluntad depende de mí. Yo lo haré. Entonces, por citar una promesa, vamos a leer Juan 1:45 al 51. Aquí vamos a ver en un cierto sentido, esa dificultad para creer. Y Hermilo, ¿nos quieres leer, por favor, Juan 1:45 al 51? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sí. Aquí está escrito el caso de uno de los que serían uno de los 12 apóstoles, Natanael, hermano de Felipe, y está mostrando un contexto de un hombre incrédulo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Su hermano le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Él es Jesús. Entonces él dijo: ¿de Nazaret puede haber algo bueno allí? Bueno,
es un hombre que no ve más que lo que viene del hombre. Y Felipe le puso un desafío, pues ven y ve por ti mismo. Desde ahí él empieza a caminar en la dirección de la fe. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era ¿cómo decir? Pues la descripción de los israelitas que fueron incrédulos, rebeldes, duros de cerviz. Y entonces le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y un detalle insignificante para Jesús, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, Jesús podía hacer esto, y bastó. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres de quien escribió Moisés y los profetas. Inmediatamente confió, reconoció, lo aceptó. ¿Quién era Jesús? Pero miren lo que le dice para alimentar aquel fondo de su vida, sus razonamientos, su Dios idealizado, su religión. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Refiriéndose a ese mundo espiritual. Y de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto, conocerás el reino de Dios, conocerás cosas que nunca pudiste oír o saber. Verás el reino, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre mí. Tú verás quién soy yo, en quién has creído, quién es el Dios hecho hombre. Tú me conocerás muy profundamente, muy personalmente. Entonces, esto es la obra que Dios hace. Él propicia todo lo que necesitamos para nuestra fe. Él lo hace. Bueno, muestra muchas maravillas. Con este detalle lo convenció. No necesitó más. Entonces era digno de confiar en Él. Es la fe una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido. Creemos en Dios, creemos en su palabra. No puede desligarse una cosa de otra, porque solo la palabra de Dios describe quién es Dios, nos muestra quién es este Dios todopoderoso. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, la fe, para mostrarse fe, debe vivir en el corazón del hombre. Dios no necesita fe. La fe necesita vivir en el corazón del hombre por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no necesita, Él tiene su palabra eterna, su palabra verdadera, y en Él subsiste toda la gloria, la divinidad. Pero la fe es dada al hombre para que crea en Dios. Y tenemos este versículo en Hebreos 11:2, empieza diciendo en el 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio
los antiguos. En este versículo nos hace ver algo retrospectivamente hasta el inicio de la humanidad. Por esa fe de la que estamos hablando, empezó a obrar desde el inicio de la humanidad. Y la fe es para los pecadores. La fe no es para hombres perfectos. Ellos ya tienen la perfección, si es que existe. Claro que no existe. Pero la fe es dada a los pecadores, a los débiles, a lo despreciable, a lo vil, a lo débil, a lo que no es. A ellos es dada la fe. Por eso el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, si acaso hay justos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Bueno, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Significa lo mismo, sino he venido a llamar a pecadores a la fe. Entonces, esto es gloria de Dios, que un hombre pecador, que es rebelde, que es incrédulo, que es un idólatra, pueda creer en Dios. La gloria de Dios es darte los elementos que tú necesitas para producir la fe. Es poderoso lo que Dios nos muestra, lo que hace, lo que pone a nuestro alcance para esa fe que necesitamos. Y dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se refiere a los hombres y mujeres de fe desde el inicio. Y la fe nació cuando Adán y Eva ya habían pecado. Dios creó al hombre, Adán y Eva, perfectos, santos. Ellos no necesitaban la fe porque eran perfectos, eran inmortales. Ellos habían creados por la misma naturaleza de Dios, pero cuando ellos aceptaron el pecado en su vida, ya no eran perfectos, ya no eran inmortales, ya no eran santos ni limpios. Había muerto la naturaleza divina de Dios, y la muerte es por el pecado. Dice, de manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. ¿Cuál? La muerte de lo divino, de lo perfecto, murió en ellos. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ahí Dios empezó a trabajar por la fe, empezando con Adán y Eva. Y ellos creyeron. No se habla más que un solo versículo en este sentido de la fe de Adán y Eva. Y no vuelve a tocar otra vez a Adán, hasta que en 1 Corintios lo llama a Adán, el primer Adán, y a Jesús lo llama el segundo Adán. Pero en este versículo lo vamos a ver ahorita. Menciono esto para que entendamos que la fe es el elemento o el sentido espiritual que trae a una persona a tener comunión, compañerismo con Dios. Todos los grandes ejemplos de vidas piadosas de hombres y mujeres desde el principio de la humanidad tenían diferentes personalidades y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común: la fe. A ello se refiere. Claro, viene una corriente desde el inicio de los pecadores, una corriente de fe, pero paralelamente viene una corriente de incredulidad. Siempre estas dos corrientes van caminando juntas. El plan de Dios es sacar de la corriente de los pecadores e introducirlos en la corriente de los hombres de fe. Y a ello se refiere
este testimonio de los hombres y mujeres antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando Dios guió al autor del libro de los Hebreos, estos hebreos eran cristianos judíos que se habían convertido del judaísmo a Cristo. Dejaron la religión de obras, de ceremonias, de rituales, de mandamientos y se convirtieron por la fe a Jesucristo. Y a ellos no se sabe exactamente quién fue el autor. Muchos piensan, incluso yo pienso también, que pudo ser el apóstol Pablo. Lo cierto es que no hay una certeza. Entonces, cuando Dios dio al autor del libro a los hebreos, entre paréntesis, estos eran cristianos judíos que habían sido desalentados por la prueba de la fe. La fe es como cuando el médico checa tu estado de salud, te pide exámenes, checa todo aquello que puede ser medible y dice, estás muy bien de salud, salud física. Bueno, la fe muestra un estado espiritual, la salud espiritual, como estás. Posiblemente llevas una criatura, lo ves pálido, lo ves débil y dice, bueno, este niño peligra su salud, está muy desnutrido, está muy débil. Bueno, el médico que conoce eso ya sigue las indicaciones, pero Dios nos muestra que la fe habla del estado espiritual de nuestra vida. Entonces estos judíos se habían desalentado su fe en esta persona. Toda la palabra de Dios, todo el poder, todo el carácter, todas las promesas, todo descansaba o descansa en Jesús. Es lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No hay más. Entonces, ellos se habían convertido, dejaron su creencia en una religión de obras para convertirse a la fe en una persona. Y empezaron a ser probados que tan fuertes eran en su fe. Y es lo que dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad?, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, su fe sea hallada en alabanza y gloria para Dios. Entonces, estos judíos cristianos estaban abandonando o quitando sus ojos, dejaron de confiar en Jesús. Por eso les escribe, dice, cuando llegó el libro escrito de los Hebreos, fue porque estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo lleno del Espíritu de Dios. Todo el libro a los Hebreos trataba con sus debilidades. Tú empiezas a leer desde el principio, el capítulo 1, el 2, empieza a hablarles el poder, la seguridad que hay en Cristo. Ellos necesitaban un buen testimonio de los antiguos, por lo cual necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desaliento. Este capítulo 11 fue escrito a ellos, y en el capítulo 11 tú ves cantidad de personajes del Antiguo Testamento que fueron poderosos en fe. Lee el capítulo 11 y te maravillarás por qué dice aquí que estas personas, hombres y mujeres de fe, dieron buen testimonio. Dice, ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desaliento. Esto
Este enfoque de la fe en acción se explica mediante el ejemplo de muchos santos de tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio o un carácter espiritual por la fe en la palabra de Dios que los hacía distintos. La fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables y sufrimientos pacientes. Bueno, ellos vivieron en un mundo hostil a Dios, hostil a la santidad de Dios. Ellos lucharon contra el testimonio de Dios, y aquí en Génesis 6 al 8, ¿lo tienen? Por favor. Nos habla de un hombre de fe. Es Génesis 6, del 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: crearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, nos describen, hasta ahí, es correcto. Nos describe el estado de inmoralidad, de rebelión, de idolatría que vivía el mundo en los días de Noé. Y Dios trajo un juicio a esa humanidad, excepto a Noé y su familia. Y dice aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y a partir de aquí empieza a describirnos las acciones o los hechos de fe de Noé. ¿Por qué halló gracia? Porque él le creyó a Dios que venía un juicio. Y dice, vamos a verlo más adelante, que él con temor preparó el arca en que se salvase él y su familia. Entonces, él fue distinto en su caminar con Dios. Y veamos el poder de la fe, de que nada te puede derribar. El autor del libro de los Hebreos está poniéndoles como ejemplo a Noé en un mundo tan bajo. Dice que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Me arrepiento de habernos creado. Pero aún así no renunció Dios a su plan de atraernos. Esa corriente que les describía yo, la corriente de fe, más adelante vamos a ver más ampliamente, que les decía, nació en Adán y Eva, luego Abel. Y aquí vemos que se estrecha tanto esa corriente que queda un hilito de fe, una sola familia en toda la humanidad de ese tiempo. Fueron hombres y mujeres de fe. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, fueron hombres y mujeres de fe. Y de esa familia Dios volvió a poblar toda la tierra. Igual volvió a mostrarse esas 2 corrientes, la corriente de la fe y la corriente de la incredulidad. Claro, la corriente de la fe, estamos diciendo que la fe no es del hombre. Dios produce la fe, y la fe nace en corazones de pecadores. Esto es la gloria de Dios, que Él logra que crean en Él cuando eres de una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Bueno, por hoy vamos a terminar aquí. Vamos a analizar así un poco con detalles estos primeros 6 versículos, tratando de entender qué es la fe, cómo actúa la fe, dónde descansa la fe
¿Cuándo ves la fe en una persona? ¿Cuándo ves que él tiene fe en Dios? Es visible, es palpable, porque la fe tiene fruto, y el fruto sí es palpable. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga y nos veremos la siguiente semana para continuar con estos 6 versículos.